Bueno, pues muchísimas gracias por acudir a esta convocatoria de prensa, gracias al Parlamento de Canarias por cedernos la sala para dar cuenta del presupuesto de la Comunidad Autónoma de Canarias que entra hoy en esta Cámara. Se oye un poco raro, ¿no? Hola. Sí, sí. ¿Dulce tumba? No me digas eso. A ver, ahora. Hola. Mejor, ¿no? ¿Ahora? Coño, no me digan de ultratumba. ¿Qué tal? ¿Ahora? ¿Me alejo? A lo mejor si lo pongo más lejos. ¿Qué? A ver. ¿Qué tal? ¿Qué tal ahora? Bien. Se oye como con eco, ¿no? ¿Ahora bien? A ver. ¿Qué tal? ¿Sí? Hola. Probando sonido. Probando, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Hablo un poquito? ¿Qué te parece? Ahora, pero se sigue oyendo con un poco de eco. Son cosas mías. Bien. Vale. ¿Les parece bien? Bueno, pues damos comienzo. Decía que le daba las gracias a la presidenta del Parlamento a cedernos esta sala para dar cuenta del proyecto de ley de presupuesto que hoy tiene entrada en el Parlamento de Canarias y al que van a tener acceso ahora mismo inmediatamente y del que vamos a dar cuenta ya pormenorizada del detalle de la propuesta del proyecto de ley de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma para el año 2018. Como ya adelantábamos ayer en la rueda de prensa posterior al Gobierno, y vamos a ver en el contexto de la coyuntura en que se han tenido que elaborar estos presupuestos, a pesar de todo, son unos presupuestos que crecen en 938 millones de euros, alcanzan la cifra de 8.239 millones de euros, es la cifra más alta con la que ha contado Canarias en un presupuesto en la historia de la autonomía. Son unas cuentas que tienen un marcado carácter social. Hay un incremento muy destacable respecto a la dotación de los servicios públicos esenciales, tanto en sanidad, que ya lo veremos de forma detallada, llega también al tener el presupuesto inicial más alto también de toda su historia. Recordemos que el más alto fue el del año 2009, previo a la crisis, y que estas, como digo, tienen un presupuesto que no solamente crece de forma notable en el conjunto del presupuesto, sino en la parte más importante, en el que le daremos el detalle del gasto no financiero, es decir, aquello que se destina a los capítulos del 1 al 7, es decir, lo que se destina a las personas. Este presupuesto está marcado por tres pilares esenciales. Por un lado, un incremento de los recursos que están destinados a los servicios públicos esenciales, y para eso es necesario recordar la negociación que se tuvo con el Gobierno de España para desvincular el régimen económico y fiscal del sistema de financiación. Por lo tanto, aunque haya prórroga del presupuesto del Estado para el 2018, contamos con los recursos de la desvinculación del REF del sistema de financiación, y por lo tanto Canarias se va acercando a la media respecto a la financiación de los servicios públicos esenciales, esto es, la sanidad, la educación, las políticas sociales y la justicia, es decir, aquellas competencias que en su momento fueron transferidas a la comunidad autónoma y que, como todos recordarán, estaban a la cola de la financiación, y tras esa negociación pues se incorporan nuevos recursos que, como recordarán, en el mes de julio permitió que viniera también a esta Cámara una ley de crédito extraordinario. Hay también una inversión, un aumento importante de la inversión productiva, orientada fundamentalmente a crear empleo, a seguir generando empleo. También me gustaría destacar aquí el acuerdo con sindicatos y patronales respecto a la concertación social. Es muy importante en el momento en el que se puede crecer en inversión productiva, tanto privada como pública, en este caso aumento de la inversión en los capítulos 6 y 7 de las inversiones de capital, vayan orientadas a la creación de empleo, y además esa creación de empleo, en la medida de lo posible, sea cada vez un empleo de mayor calidad y más estable. Y en ese sentido, también el texto articulado, como también hay partidas concretas destinadas, orientadas a la concertación social, es decir, a que hayan convenios de los distintos sectores
para que haya un convenio del sector que dé cobertura a que hayan salarios dignos y mayor estabilidad en la creación, en la generación del empleo que se está creando en este momento en Canarias. Y por último, presentamos una rebaja fiscal, presentamos una rebaja impositiva orientada fundamentalmente a las familias, a las pequeñas y medianas empresas y a los autónomos. Queremos devolver a las familias el esfuerzo que han hecho durante estos años de crisis, donde las rentas del trabajo fundamentalmente han sostenido el estado del bienestar, y queremos que haya un alivio fiscal para las familias, a los autónomos y las pequeñas y medianas empresas. Por lo tanto, esos son los tres grandes pilares que sostienen este presupuesto. Entrando en las características generales, como ya les decía, se destinan más de 5.800 millones de euros a servicios públicos esenciales. Hay un incremento de 439 millones de euros más respecto al 2017 para los servicios públicos esenciales, y me gustaría destacar en este sentido que las transferencias derivadas de la desvinculación del REF del sistema de financiación ascienden en las entregas a cuenta notificadas por el Ministerio a 416. Bueno, pues a esos 416 millones de euros que vienen del Estado debido a la desvinculación del REF del sistema de financiación se han añadido unos cuantos millones más, y por lo tanto no solamente toda esa parte de desvinculación del REF va orientado a servicios públicos esenciales, sino que también se han añadido de fondos de financiación propia. Esto supone el 80% aproximadamente del total del presupuesto. La partida que más crece, o el área que más crece, el Servicio Canario de Salud, Sanidad, crece en 231 millones de euros, 231 millones de euros orientados también a bajar las listas de espera, a una mejora de la atención al cliente, de atención al paciente. Se trata de un plan de choque de listas de espera, se trata también de mejorar la estabilidad del personal que atiende en la sanidad, se trata de que el personal sanitario cuenta con más recursos. No solamente hay un incremento, ya lo veremos en el capítulo 1 de personal de todos los servicios públicos esenciales, y esto es muy importante para dar cobertura y mejorar las ratios para que puedan atender a más personas, tanto en sanidad como en educación, como en justicia, ya lo veremos, y en política social, sino que tenemos ese incremento, como digo, importante en sanidad. También, ya lo adelantaba, es el presupuesto más alto de la historia de la sanidad en Canarias, es decir, vamos a cifras incluso superiores al dato del presupuesto del 2009. Respecto a las partidas de educación, se incrementan en algo más de 100 millones de euros. Esto supone un 3,7% del Producto Interior Bruto, y por lo tanto estamos en la senda de poder cumplir con el objetivo establecido por ley de llegar al 5% del PIB en el año 2022. Por lo tanto, un incremento notable también para educación, 100 millones de euros, y como digo, aquí no están las partidas que podrían venir de tener un presupuesto general del Estado, y por lo tanto se podrán incorporar a lo largo del año los recursos que pueden provenir de la negociación y por lo tanto de la recuperación del Plan Integral de Empleo orientado a las infraestructuras educativas, que se vendrían a sumar a estos 100 millones de euros. En políticas sociales, esto es vivienda, empleo, igualdad, políticas sociales en general, dependencia, hay 99,5 millones de euros. Destacar de todas estas partidas, todas son importantes: 10 millones adicionales en vivienda, en empleo, que también crece de forma notable, un incremento también en igualdad, lo veremos ahora, pero quizás en estos días importante destacar que hemos querido dotar de un plan de choque contra la pobreza dotado por 15,15 millones de euros, a los que también sumaremos las cuantías que se han ido negociando con el Gobierno de España para paliar la pobreza en Canarias. Sube la inversión, como ya les decía, de forma notable, 318 millones de euros, suponen un 45% más de inversiones de capital, y, como ya les dije, orientada fundamentalmente a la creación de empleo, la lucha contra el desempleo. De forma general, crecen de forma global todas las partidas destinadas a apoyar los distintos sectores productivos. También hay una rebaja, y entraremos en el detalle en las pantallas siguientes, pero se reduce el endeudamiento de la comunidad autónoma. Es la primera vez que invertimos la tendencia.
después de los años de crisis y, por lo tanto, Canarias baja en términos absolutos su deuda. Y vamos a recordar que Canarias es la comunidad autónoma con menor deuda per cápita de todas las comunidades autónomas, y ya el viceconsejero dará cuenta del detalle de las partidas de deuda, y eso ha hecho que varias empresas de rating hayan dado una buena calificación a Canarias, a las agencias, fundamentalmente no solamente por un crecimiento sólido de nuestra economía, sino también por el buen comportamiento de la gestión de lo público, de las finanzas y sobre todo de la deuda. Hay un impacto de las rebajas fiscales. Hemos hecho una rebaja fiscal, como les decía, tanto en la renta, en el IRPF, como en el IJIC, en algunas cuestiones referidas al IJIC, con un impacto de 124 millones de euros. Y también me gustaría destacar el incremento de la dotación, que ya lo hicimos el año pasado, de lucha contra el fraude fiscal por importe de 4,5 millones de euros. Estos han sido los condicionantes con los que se han elaborado los presupuestos. Condicionantes negativos, me gustaría destacar que prácticamente han sido diarias, o prácticamente cambiaban por horas los escenarios con los que elaborar el presupuesto. Es decir, que una vez que se pasa la crisis económica en términos macroeconómicos, sí es cierto que la crisis, la inestabilidad política, la crisis de Cataluña ha llevado a que no tengamos un presupuesto general del Estado para el 2018, que haya una prórroga de los presupuestos, que anunciaba el ministro pues 2 días antes de llevarlo a su aprobación en el Consejo de Ministros. Estamos con la aplicación del 155, quiero decir que hay una situación de incertidumbre política. Aún así, Canarias ha querido tener sus presupuestos, dar estabilidad, normalidad, y todo lo que estuviera en nuestra mano poderlo hacer, y por lo tanto presentar unas cuentas que cuentan, unas cuentas que tienen crecimiento, que ese crecimiento está orientado a las personas y a la familia. Otro de los condicionantes es la limitación de la regla de gasto. Ya lo ha sido en otros años. Veremos y tendremos la explicación del límite de la regla de gasto, que en este año está situado en un 2,4 de tasa de referencia, y vemos cómo impactan en el establecimiento, en el cálculo del límite de gasto no financiero. En cuanto a los aspectos positivos, los que ya hemos mencionado, en el presupuesto del Estado del 2017 se anclaba la desvinculación del régimen económico y fiscal del sistema de financiación que está en vigor, que está vigente en este momento, y por lo tanto, aunque se prorroguen los presupuestos, están esas transferencias respecto del sistema de financiación, en concreto de la parte del Fondo de Competitividad. Hay un mayor dinamismo de todos los sectores económicos y también una estabilidad de los costes financieros, y en este sentido decir que hay una política todavía del Banco Central Europeo respecto al mantenimiento de los incentivos y en el ámbito crediticio también, tanto para el mundo privado como el público, se mantienen estables. Este es el escenario económico con el que se han elaborado los presupuestos. Como decía, sigue el dinamismo económico en prácticamente todas las actividades. En el turismo, con el gasto turístico, sigue creciendo el número de visitantes, también en comercio. Prácticamente todos los sectores contribuyen al crecimiento de Canarias. Me gustaría destacar que hay un punto de inflexión respecto a la construcción, que se recupera, y quizás sea importante a la hora de hablar de el desempleo que dejó la construcción en la etapa de crisis, y por lo tanto es importante ese repunte vinculado tanto con la inversión privada como en un incremento que vamos a poder tener de inversión pública. Por lo tanto, 14 trimestres consecutivos de crecimiento anual, estos 2 primeros trimestres, un 3,3, un 3,6. Como decía, todos los sectores contribuyen al crecimiento durante este primer trimestre, incluso en el sector agrícola, que es el que contribuye con mayor debilidad, pero tan solo crece la contribución del sector del plátano. También el sector hortofrutícola, vinculado con el proyecto de Creciendo Juntos, donde estamos vinculando el sector primario con el sector turístico e industrial. Probablemente el que sigue siendo más frágil es el sector del tomate, y también las capturas pesqueras, que en este caso, en este primer semestre, han sido
han tenido menos peso. Como decía, hay un mejor comportamiento del consumo privado y de las inversiones, y también hay un crecimiento también vinculado con la demanda tanto externa como interna y la seguridad que está dando en este momento Canarias al objeto de atraer inversión privada. Aumento el número de empresas que están inscritas en la Seguridad Social, un 3,1 anual hasta agosto. El número de autónomos, creemos que con nuestra rebaja fiscal vamos a contribuir a que haya un mayor número de autónomos, que además estos autónomos puedan crear empleo, y eso puede ser muy importante. Un aumento también de los indicadores de confianza empresarial, que son buenos, y como decía antes, entre los factores positivos, un comportamiento favorable de la actividad crediticia. La tasa de paro sigue siendo elevada, probablemente esta es una de las cuestiones que más nos preocupa y donde hacemos un mayor esfuerzo respecto a atender no solamente a las personas que están en desempleo, sino a intentar que encuentren un empleo. Vemos que en respecto a la comparativa de los trimestres hay un descenso. Nosotros somos prudentes respecto al número de empleos que se pueden crear por el crecimiento económico, y ya les digo, ahora veremos en las próximas pantallas cómo hemos querido ser prudentes a la hora de elaborar los presupuestos respecto al indicador del PIB que hemos establecido. Y también hay unas tasas anuales positivas del índice de precios al consumo, pero que están por debajo del 2%, por lo tanto, un comportamiento positivo del IPC. Estas son las previsiones macroeconómicas de las distintas instituciones. Me gustaría destacar que hemos querido poner cuáles eran las previsiones de los distintos organismos cuando se elaboraban los presupuestos, es decir, en el año 2016, primer presupuesto de este gobierno, las previsiones del BBVA y de los distintos organismos estaban situadas en el 3,5, finalmente cerró en un 3,8, las previsiones del PIB real para el 2017 están en un 3,5 para el del BBVA, un 3,2 de la Confederación de Empresarios, en el caso de nuestra Consejería de Economía en un 3,3, y vemos que seguimos teniendo un crecimiento muy favorable. Y las previsiones respecto al 2018. Como podrán ver, la previsión que hemos cogido para la elaboración del presupuesto es la más moderada, un crecimiento del PIB real del 2,5, aunque hayan indicadores de otros organismos, tasas de variación que entienden que van a ser más positivas. Hemos querido ser prudentes precisamente por la incertidumbre política. Como recordarán, el ministro de Economía pedía una revisión del crecimiento económico para España del 2,6 al 2,3. En esa semana se tuvo contacto tanto con el Ministerio de Economía como con el Ministerio de Hacienda, si entendían que era necesario que hiciéramos una revisión de las previsiones con las que estábamos elaborando el presupuesto, que eran del 2,5, y entendían que no, que nuestras previsiones eran prudentes y que Canarias sigue creciendo por encima de la media española, y aunque ellos hayan revisado su crecimiento al 2,3, no entendían que era prudente que mantuviéramos el 2,5, que era realista, y que entendían que el impacto, a pesar de que Cataluña supone un 20% del Producto Interior Bruto del conjunto de España, la deslocalización de empresas no iba a suponer un impacto en el crecimiento global de la economía. Esta es una pantalla que hemos querido incorporar porque da cuenta de la importancia del cumplimiento y de los acuerdos que van a estar recogidos en el presupuesto del Estado del 2018, y que supuso también que Canarias se abstuviera en el Consejo de Política Fiscal y Financiera en el techo de gasto, y que llevó a que 4 días más tarde se celebrará un nuevo Consejo de Política Fiscal y Financiera donde se aprobó que pudiéramos volcar el cierre en superávit en inversiones financieramente sostenibles. Y es en el mes de junio, julio, cuando vemos que con la tasa de referencia, es decir, con la regla de gasto establecida por el Ministerio, que es para el año 2017 un 2,1, en nuestras proyecciones veíamos cómo íbamos a cerrar en superávit debido a que hay un crecimiento positivo de la economía. Vemos que nuestras previsiones son previsiones prudentes, pero aún así el crecimiento económico de Canarias hace que ese límite de gasto
que lo que hace es que haya un incremento por encima del ciclo económico de los gastos y de las inversiones, pues suponían una limitación. El planteamiento que tuvimos como Gobierno dentro del Consejo de Política Fiscal y Financiera es que esos recursos, aproximadamente 260 millones de euros, en el año 2018 se pudieran volcar sobre el presupuesto del 18, se incrementaran y lo hicieran en inversiones financieramente sostenibles. Esto está acordado con el Gobierno de España, con el Ministerio de Hacienda y con la Intervención General del Estado. Hay ya una redacción elaborada por la Abogacía del Estado y, como digo, al presupuesto de 2018, al presupuesto inicial, cuando haya un cierre en el mes de marzo o abril, podremos volcar esos 260 millones de euros en inversiones financieramente sostenibles. Quiero decir que esto no es una innovación respecto al superávit, ya lo hacen las corporaciones locales, sí lo es para las comunidades autónomas, es decir, no estaba contemplado para las comunidades autónomas. Tenemos que recordar que son pocas las comunidades autónomas, por decir, probablemente solo Canarias cerrará en superávit, y por lo tanto era importante, puesto que Canarias ha ido cumpliendo y hemos ido llegando los primeros a tener como límite la regla de gastos, y ahora pues elaborar un presupuesto en equilibrio, es decir, en déficit cero, y en tener un superávit en el 2017, que, como digo, no solamente vamos a ser contribuyentes netos al cumplimiento de los objetivos de estabilidad del conjunto del Estado, sino que va a ser devuelto a los canarios en inversiones financieramente sostenibles. De ahí nuestra primera abstención, en el que rechazábamos la aprobación del techo de gasto del Estado, del conjunto de las administraciones públicas, y donde el Estado decidió revisar los objetivos de déficit, dando una décima más, ahora lo veremos, a las comunidades autónomas, y en el caso de las comunidades autónomas que cierren en superávit, pues que se puedan volcar a este tipo de inversiones. Esto era lo que les decía. El Estado para el 2017 mantiene un objetivo de déficit para el conjunto de las administraciones, de la Administración del Estado, el 3,1, del menos 3,1. En el caso de las comunidades autónomas, aquí está la Seguridad Social, pero en el caso de las comunidades autónomas, un menos 0,6. El Ministerio planteaba para el año 2018 el 0,3, era para otras comunidades autónomas muy difícil alcanzar ese objetivo, suponían muchos recortes, y pudimos contribuir con nuestro voto en el Consejo de Política Fiscal y Financiera que finalmente se estableciera un 0,4, que era un objetivo más alcanzable para otras comunidades autónomas, y, como digo, para nosotros pasar de una tasa de referencia del 2,4 debido al buen comportamiento del conjunto de la economía española. Tenemos aquí la evolución de la deuda. Yo le voy a pedir que sea el viceconsejero, que, como saben, también es director general de Tesoro, que durante todos estos años ha llevado la Dirección General del Tesoro, por el buen comportamiento que ha tenido la deuda pública. Yo decirles simplemente que la Comunidad Autónoma de Canarias va a ser la única comunidad autónoma que va a bajar en términos absolutos su deuda, y que vamos a conseguir llegar al objetivo trazado por la Comisión Europea, que es llegar al 13% del Producto Interior Bruto en el 2020. Probablemente, y ahora lo adelantará también Javier Armas, mientras otras comunidades autónomas necesitan 30 años para llegar a ese objetivo del 13% del PIB, Canarias lo va a alcanzar en el plazo que nos ha dado la Comisión Europea. Y esto es muy importante porque podemos llevar toda nuestra capacidad de crecimiento hacia las inversiones, hacia los servicios públicos esenciales, hacia las personas, mientras al mismo tiempo vamos bajando la deuda. Javier. Gracias, consejera. Ya lo ha adelantado la consejera, que efectivamente Canarias presenta una estructura en lo financiero bastante solvente, y eso va a permitir que en el año 2018 Canarias pudiera rebajar su deuda neta en 258 millones de euros. Uno de los objetivos, como decía la consejera, que se ha trazado el Estado es que en el año 2020 la media de las comunidades autónomas estén al menos en el 13% del PIB. Esto es difícil para muchas comunidades autónomas, no para Canarias, que va a ser una de las pocas que pudiera cumplirlo. Algunas, como decía la consejera, en el caso de, pues no sé, creo recordar ahora Murcia, o Valencia, o Cataluña quizás sí puede hacerlo, necesitarán 30 años para llegar a ese porcentaje del PIB con respecto a su deuda. Canarias, como saben ustedes, ya lo hemos dicho reiteradamente, es la comunidad autónoma que tiene menor endeudamiento por habitante,
y mientras que la deuda a nivel nacional pues está aproximadamente en 6.100 euros por habitante, Canarias tenemos prácticamente a la mitad, en 3.100. En este momento y al cierre de 2016, Canarias tenía un PIB con respecto a su deuda del 16,7 y rebajaremos sensiblemente para el año que viene. En tercer lugar, justo detrás del País Vasco y Madrid, que son dos de las comunidades, como saben ustedes, con mayor empuje económico y mayor crecimiento. En este caso, Canarias se sitúa como en el menor endeudamiento por habitante, pero también en la tercera comunidad autónoma por mayor endeudamiento con respecto a su PIB. El cierre del año 2016 se produjo en Canarias con un endeudamiento absoluto de 6.900 millones de euros. Está previsto que en el año 2017 cerremos con 7.000 millones de euros y a partir de ahí, quizás sea este el último año en que Canarias va a crecer en endeudamiento. A partir de ahí, Canarias va a descender en endeudamiento y lo hará ya este primer año, en el año 2018, en el que amortizaremos 258 millones de euros previstos ya en los presupuestos en el año 2018. Así, al final de ese año tendremos un endeudamiento de 6.813 millones de euros y iniciaremos, como digo, la senda del descenso bastante importante con respecto a la carga, con respecto a los habitantes y a la media de la comunidad autónoma. Por lo tanto, yo creo que esta es una de las noticias, una noticia importante que trae este presupuesto, porque de alguna manera no solamente habla de la solvencia financiera y económica de la comunidad autónoma, sino que establece para el futuro un marco muy propicio para seguir creciendo y para seguir cargando a la comunidad autónoma y a sus habitantes con una deuda que al final viene a lastrar el futuro de las comunidades autónomas, no así el de Canarias. En la siguiente pantalla, gracias Javier, me acompaña también el director general de presupuestos, Carlos Gustavo. Probablemente yo creo que es uno de los temas más complejos, que es la limitación que tiene la comunidad autónoma a la hora de calcular el límite de gasto no financiero, que está vinculado con el límite de la regla de gasto, y por lo tanto al final es realmente los recursos que tiene disponibles la comunidad autónoma para llevar a su presupuesto tanto de gasto como de inversión. Y probablemente sea pues la pantalla la que le pediría a Carlos que explicara. Hola, buenos días. Efectivamente, como destaca la consejera, la limitación que nos pone este presupuesto es el límite de gasto no financiero. Este viene establecido en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, mediante la cual el objeto inicialmente era establecer objetivos coherentes entre el límite de gasto y el objetivo de déficit. Ahora mismo nos situamos ante otro tipo de coyuntura económica, tal y como reflejó ella anteriormente en las previsiones de cierre de cara a 2017. Es un concepto únicamente técnico que viene regulado por la IGAE y la Secretaría de Financiación de Comunidades Autónomas del Ministerio y se va actualizando casi prácticamente todos los meses con un feedback ahí de información con el Gobierno del Estado. Nosotros partimos con un límite de gasto computable que es una previsión de cara al cierre de 2017. A ese límite de gasto, esto es un cuadro muy resumido, hay muchas variables detrás que conjugan todas estas rúbricas, habría que sumarle los intereses de deuda pública, la financiación afectada europea y la que se recibe de otras administraciones públicas, así como las transferencias a corporaciones locales vinculadas al sistema de financiación, por ejemplo, las transferencias delegadas y transferidas a los cabildos, así como las transferencias que vienen vinculadas al sistema de financiación de régimen común, que son las previsión de liquidaciones que nos va estableciendo el Estado a nuestra comunidad autónoma y a las demás. Con esto llegamos a un límite de gasto antes de modificaciones normativas. A esto se le establece una previsión de cambios normativos, los positivos y los negativos, que desde el punto de vista de la regla del gasto se interpreta como un gasto. Con esto incidir un poco en que el límite de la regla de gasto no está relacionada con la recaudación, de ahí que no se puedan aplicar todos los recursos que se perciben al gasto no financiero. Con esto se llega al límite de gasto no financieros en términos C, quiere decir Sistema Europeo de Cuentas, y se le añaden los determinados ajustes, como puede ser las variaciones en empresas, cabildos, que computen, universidades, etcétera. Y con eso se llega al límite de gasto no financiero presupuestario, que es el límite de gasto que se establece en la Ley de Presupuestos de los capítulos del 1 al 7. Gracias.
Bueno, otra de las pantallas es la que a ustedes les puede interesar, son los ingresos por capítulos. Como ya ha dicho el director general, el límite de la regla de gasto viene por un lado, no tiene que ver con la recaudación, tiene que ver con los cálculos de esa tasa de referencia, que es lo que viene a limitar respecto a años anteriores, y de ahí la importancia que ese límite de regla de gasto no computara, no se limitara a la desvinculación del régimen económico y fiscal del sistema de financiación, y por lo que hemos podido incrementar una parte muy importante del presupuesto de este año. Ahí tienen los ingresos por impuestos directos, impuestos indirectos, por tasas, un total de operaciones corrientes que se incrementan un 16,7%, más de una variación absoluta de más de 1.000 millones. Respecto a otras operaciones de capital, tanto de enajenación como de transferencias de capital, hay también un incremento de 215 millones. El total, por tanto, de ingresos no financieros es de 1.231 millones de euros, un incremento de 19,3%. El total de ingresos de capital, del 1 al 8, crecería un 18,8%, y después hay que quitarle los pasivos financieros. En total, como decíamos, un presupuesto que presentamos en equilibrio, es decir, en déficit cero, un crecimiento total del 12,9%, presupuesto inicial de ingresos, y también, por lo tanto, de gastos del 1 al 9, de 8.239 millones de euros. Aquí tenemos los crecimientos también en el bloque de financiación. Esto es importante por cuanto, como ustedes saben, hay una parte muy importante, el 58%, que se transfieren a cabildos y ayuntamientos del REF. Hay un incremento en las transferencias, importantes las transferencias de la comunidad autónoma a las corporaciones locales. Vemos los crecimientos del IJIC. La previsión inicial del 2018 superan los 1.700 millones de euros, un incremento del 13,9%. El impuesto de matriculación, que también tiene un buen comportamiento, aunque tiene un peso en términos absolutos menor, pero es un incremento del 22%, de la IEM. Y después, bueno, pues el coste de gestión respecto a lo que se transfiere a los cabildos. Llegamos el año pasado a un acuerdo respecto a la agencia tributaria de mantenerlo en un 39,7, que es la cantidad que se estableció en el momento de la creación de la agencia, y también en los recursos del bloque de financiación a distribuir. Esos son los recursos tanto para la comunidad autónoma como para las corporaciones locales. La comunidad autónoma se queda con el 42%, lo que se transfiere a las corporaciones locales es el 58%, que da esa cifra de previsión inicial de algo más de 1.000 millones, 1.086 millones de euros. En total, un 13,1%. Aquí tenemos el incremento por capítulo, los gastos por capítulo. Creo y me gustaría destacar el gasto de personal. El capítulo 1 crece notablemente, y aquí crece por 3 motivos que creo que son muy importantes. En primer lugar, dentro del capítulo 1 está la previsión establecida por el Ministerio, aunque no haya en este momento presupuesto general del Estado de 2018, sí entendíamos que por prudencia teníamos que tener la previsión de incremento de los salarios de los empleados públicos del 1,5%. También la oferta pública de empleo y una tasa de reposición del 100%. Y sobre todo, toda una política de estabilización, de dar mayor estabilidad a los empleados públicos en los servicios públicos esenciales, fundamentalmente en sanidad, donde tenemos una tasa de interinidad muy alta, y era importante ir convocando las ofertas públicas de empleo. Durante 10 años de crisis no se ha podido reponer personal. Hay una descapitalización de recursos humanos en los servicios públicos en el conjunto de la comunidad autónoma, y por lo tanto hemos perdido recursos humanos valiosos, hemos perdido conocimiento, y aquí hay una apuesta por ir creciendo paulatinamente, hacer oferta pública, ir incorporando jóvenes a la administración pública, y por lo tanto convocatoria de empleo público importante para el 2018, que ya está dentro de esa previsión, que aunque es normativa básica del Estado, nosotros la vamos a contemplar, puesto que el Estado, aunque vaya a una prórroga del presupuesto, sí nos ha anticipado que estos preceptos estarían en un Real Decreto Ley que se aprobaría antes de finales de diciembre del 2017, que irían con validar al Congreso de los Diputados.
Vemos que hay una contención de los gastos corrientes, es decir, que a pesar de que el presupuesto crece un 12,9%, hay una contención de las partidas que tienen que ver con los gastos corrientes de la comunidad autónoma. En este sentido, creo que es importante volcar el esfuerzo hacia las inversiones y también hacia las personas. Respecto a las transferencias corrientes hay un incremento también importante. Bueno, me he saltado el tema del gasto no financiero. Esto tiene que ver con lo que ya ha explicado antes el viceconsejero, de la rebaja de la deuda y también la rebaja de los intereses del abono de los intereses de deuda. Respecto a las transferencias corrientes, un incremento del 9,4% y por lo tanto en el total de operaciones corrientes se incrementan en 449 millones de euros, un 7,6%. Me gustaría destacar el total de operaciones de capital, se incrementan un 45%, es decir, llegando a 1.024 millones de euros, un 45% que, insistimos, estamos empeñados en que vayan fundamentalmente orientados esas inversiones a la creación de empleo estable y de calidad. El total de operaciones no financieras lo tienen ahí, lo que contaba el director general. Ese es el límite de gasto no financiero al que se llega, que son los 7.365 millones de euros, un incremento del 11,6%, y después los capítulos 8 y 9 de activos y pasivos financieros, que nos lleva al total del presupuesto, que son los 8.239 millones de euros, un incremento neto, un incremento en términos absolutos de 938.644 millones de euros. Aquí tienen la distribución del gasto. Ya les decía que 8 de cada 10 se destinan a las personas, más de 5.808 millones de euros a los servicios públicos esenciales, 479 millones de euros más que en el presupuesto del 2017, el presupuesto corriente. Estos son los gastos por secciones, donde ya podrán tener ustedes detalle cuando lleguemos a la comisión y cada departamento defienda el detalle de cada una de sus consejerías. Vemos el incremento en el Parlamento, la rebaja en deuda pública, el incremento en presidencia del Gobierno, fundamentalmente derivado de dos cuestiones. Por un lado, en presidencia del Gobierno se lleva toda la estrategia de internacionalización de la economía de Canarias y al mismo tiempo también crecen las partidas orientadas a la cooperación internacional. En la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad también hay un crecimiento respecto a la dotación de justicia, también importante, y en el crecimiento del personal, en el capítulo 1, crecimiento y dotación de personal de justicia. Incremento también en el presupuesto de Hacienda, fundamentalmente vinculado esencialmente a la tecnología aplicada a los sistemas de control financiero y también nuestro sistema tecnológico, el CEFLOGIC. En obras públicas vemos el crecimiento y una parte muy importante que tiene que ver con la parte que se prorroga del el convenio de carreteras. En política territorial también hay un incremento orientado tanto en seguridad como en sostenibilidad. En agricultura me gustaría explicarlo, he podido trabajar y explicar con los distintos portavoces. Ahí se termina, como ustedes recordarán, en este año el convenio de agua, aunque hay un incremento en la dotación del presupuesto de la propia comunidad autónoma en más de 7 millones de euros de fondos propios. Al terminarse el convenio de agua hay un decrecimiento, aunque extrapresupuestario está el PDR y también otras partidas que vienen de fondos europeos, que el consejero tendrá el detalle o les dará el detalle cuando sea la comisión para dar cuenta de este asunto. Sin embargo, como digo, si hubiésemos tenido presupuesto general del Estado, probablemente una de las partidas más importantes sería las de agua, puesto que se ha llegado a un acuerdo importante en el marco sectorial de obras hidráulicas. La partida de sanidad, este no es el Servicio Canario de Salud, que crece, pero no es el Servicio Canario de Salud. Economía, industria, comercio y conocimiento también crece. Turismo, cultura y deporte tiene un crecimiento de 15 millones. En educación lo destacábamos, más de 100 millones. Y en diversas consejerías, aquí está dando el FEDECAN, también está ese crecimiento en capítulo 1 y también contingencias, el incendio para el
el incendio que tuvimos en Gran Canaria, también están recogidas aquí las partidas de las ayudas del decreto que evacuó el Gobierno de Canarias. Las transferencias a las corporaciones locales vemos que crecen de forma notable, más de 75 millones, 70 millones en la sección 23, en empleo, política social y vivienda, servicio canario de salud, era la partida probablemente más destacable, el mayor crecimiento en servicio canario de salud, la lucha contra las listas de espera y la mejora de la asistencia sanitaria, 231 millones de euros. Vemos aquí otras partidas también destacables. Me gustaría hablar de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural. Aquí están partidas importantes que van orientadas fundamentalmente al sellado de vertederos y otras actuaciones en el medio natural. El instituto ya son cantidades que porcentualmente son importantes, pero quizás no tanto en términos absolutos. El Instituto Canario de Administraciones Públicas o de Calidad Agroalimentaria respecto a la investigación, en el Instituto de Estadística o en Modo Nación, también el de Investigaciones Agrarias, vinculado también con proyectos de investigación que tenemos en marcha. El Instituto Canario de Igualdad, hemos entendido que hay que hacer un esfuerzo en la lucha contra la violencia y hemos añadido 1 millón de euros al crecimiento del Instituto Canario de Igualdad, en el Instituto Canario de Vivienda 10 millones adicionales y en el Servicio Canario de Empleo 18 millones de euros, decir que tampoco aquí está el Plan Integral de Empleo, puesto que es una partida que tendrá que aparecer una vez que tengamos presupuesto general del Estado. Por lo tanto, son recursos propios. El Consejo Económico y Social también se incrementa de forma importante con un mayor personal. Radio Televisión Canaria, orientada a las producciones canarias, audiovisuales. En la Agencia Tributaria, como decíamos, en la lucha contra el fraude fiscal y en el Consorcio del Rincón. En todo, pues ven el total, ese límite de gasto no financiero. Las partidas del 1 al 7, 17.365 millones de euros, con un crecimiento de 767,5 millones de euros. Tenemos aquí el esfuerzo inversor territorializado. Como saben, pues se hace un esfuerzo en la inversión. Crecen, como decía, de forma importante las inversiones en su totalidad, pasando de 706 a 1.024 millones de euros. Y tienen aquí el esfuerzo en aquellas partidas del 6 y el 7 que están territorializadas, es decir, que están insularizadas, pues partidas tanto de todos los departamentos, pero especialmente, bueno, pues carreteras, aquellas que tienen mayor capacidad inversora en los capítulos 6 y 7. Y después pasamos a la rebaja fiscal. La ponemos antes de las pantallas de los beneficios fiscales. Me gustaría reconocer el trabajo de la directora de la Agencia Tributaria, de todo su equipo, el esfuerzo que ha hecho y del trabajo intenso que hemos tenido para poder devolver a las familias y a las pequeñas, medianas empresas, a los autónomos, el esfuerzo fiscal que han realizado durante todos estos años. Esa rebaja fiscal, como decía, está orientada fundamentalmente a las familias. Hay una deducción en gastos por guardería de 400 euros que va a beneficiar a 21.750 niños y niñas que están en guardería. Hay una deducción de gastos de escolar, en libros, material escolar, transporte, uniforme, que va a beneficiar a más de 348.000 alumnos en toda Canarias. Una deducción de 250 euros en donde equiparamos a las familias que tenemos niños adoptados o biológicos con aquellas familias, más de 2.500 familias que tienen niños en régimen de acogimiento no remunerado y por lo tanto lo equiparamos esa deducción. También cada día son más las familias que tienen una persona en una situación de dependencia, de discapacidad y por lo tanto una deducción de 500 euros a las familias con personas con discapacidad o dependencia, convivan o no convivan con ellos. Y esto es muy importante de cara a que poder también ayudar a aquellas familias que tienen una persona en centros especializados, centros sociosanitarios, donde pueden ser atendidos adecuadamente o en sus viviendas particulares. Más de 41.000 familias, 41.700 familias se van a poder beneficiar de esta deducción importante. También una deducción del 10% sobre los gastos por enfermedad, dentista, oculista, embarazo, parto, cualquier enfermedad, accidente, invalidez. Son más de 518.000 personas las que se van a poder beneficiar de este tipo de deducción. Respecto
A las familias monoparentales queremos reconocer el esfuerzo, sobre todo de mujeres, familias no monoparentales, una deducción de 100 euros para este tipo de familias que sostienen a sus hijos, a sus hijas, y queremos hacer un esfuerzo por cuanto corren a cargo de gran parte de los gastos. También hemos introducido en el IRPF, en la renta, una deducción del 10% cuando se realicen obras de dos características. Por un lado, para adaptar a las familias, adaptar la vivienda cuando haya una persona dependiente o con discapacidad, para adecuar la vivienda a los requerimientos de esa persona, o del 10% también cuando contribuye esa obra a la eficiencia energética en las viviendas habituales, también en los bloques de vivienda, en las comunidades, y por lo tanto cualquier persona puede acceder a este tipo de deducción. Hay también deducciones del 15% a la solidaridad, cuando se hacen donaciones a ONG para, pues con fines sociales, también con fines ecológicos, medioambientales, que contribuyan al sostenimiento medioambiental, a las ONG, hacer donaciones a las ONG que se dedican al medio ambiente, y también cuando lo hacen con fines culturales y de investigación educativa. Más de 88.000 personas en Canarias son solidarias y queríamos reconocerles esa solidaridad. Y después, otro tipo de rebajas fiscales, en este caso vinculadas con el impuesto general indirecto de Canarias. Por un lado, a las personas físicas que facturen menos de 30.000 euros no pagarán IGIC. Tenemos que recordar que para hacer el cálculo tienen que ser que no hayan facturado 30.000 euros en el año anterior. Esas personas no pagarán IGIC, y contribuye pues a facilitar que tengan más renta disponible, fundamentalmente autónomos. Más de 64.000 personas físicas se van a beneficiar de esta medida. Hay una rebaja del IGIC del 7 al 3 para los jóvenes menores de 35 años que compren su primera vivienda. Ahora al final diré que efectivamente estas son medidas que hemos tomado del trabajo intenso con otros partidos, y en concreto esta medida la propuso Podemos. También una rebaja de la factura telefónica, que tiene una incidencia notable sobre todo en las pequeñas empresas, es al conjunto de la ciudadanía, pero el peso sobre todo es para las pequeñas y medianas empresas y para los autónomos, y por lo tanto una rebaja del IGIC del 7 al 3%. También una rebaja del IGIC cuando se opere cualquier reforma y mejora en las viviendas habitual, se baja del 7 al 3%, se van a poder beneficiar 63.000 hogares, y sobre todo permite que haya también más renta disponible en ese tipo y que haya un incentivo a esas obras de reforma. Por lo tanto, obras de reforma tanto en la deducción del IRPF como en el IGIC. Y para terminar, me gustaría también agradecer a los distintos partidos, en este caso también a Podemos, que nos hizo la propuesta de que fuéramos la comunidad autónoma, la primera comunidad autónoma que elimináramos la tasa rosa. Productos de higiene femenina quedan al 0%. La eliminación de la tasa rosa es una reivindicación mundial. Tan solo Canadá, pocos países la han eliminado, y por lo tanto que tengan una tasa cero. Entendemos que las mujeres, esto es un bien básico, esencial, que tienen un gasto, contribuye al gasto femenino mensual, y por lo tanto, como digo, era una reivindicación de la que Canarias se hace eco. Somos la primera comunidad autónoma que lo ponemos en marcha. En total, 124 millones de euros que se suman a los más de 1.752 millones de euros de beneficios fiscales ya existentes en otros impuestos. Tenemos aquí los beneficios fiscales que existen en el impuesto de transmisiones patrimoniales a actos jurídicos documentados, en el impuesto de sucesiones y donaciones, también en las deducciones que ya existían del IRPF, en las IGIC, tanto en operaciones interiores como en importación, en el AYEM, en el impuesto del combustible y en el impuesto de labores del tabaco. Como decía, en total, un total de 1.752 millones de euros en beneficios fiscales, que es nuestro diferencial fiscal respecto al conjunto conjunto de España. Sí me gustaría, antes de terminar, agradecer al conjunto del equipo de Hacienda,
su trabajo, su esfuerzo, su contribución. Me gustaría también reconocer el trabajo y agradecer el trabajo. Como saben, este presupuesto ha sido elaborado teniendo en cuenta las aportaciones no solamente del partido con el que hemos suscrito un acuerdo para sacar adelante el presupuesto de 2018, el Partido Popular y la Agrupación Socialista Gomera, a los que le damos las gracias para que este presupuesto sea posible, sino que también hay una parte importante del presupuesto que contienen ya los requerimientos, los preceptos, propuestas de los distintos partidos que están reflejados en la Cámara, que tienen su representación en la Cámara. Como ustedes saben, el presidente Clavijo inició una ronda con todos los partidos, se reunió con todos los líderes de todos los partidos que tienen representación en la Cámara. A su vez, nosotros tuvimos la oportunidad también de sentarnos con todos los partidos, Partido Popular, Agrupación Socialista Gomera, con el Partido Socialista, que también hay contribuciones del Partido Socialista a este presupuesto que hoy planteamos, que hoy presentamos. También al partido, a Podemos y a Nueva Canarias, tenemos que agradecer a todos sus equipos económicos la contribución que han hecho y a la que esperamos que se sigan sumando y que puedan contribuir a que este sea un presupuesto de todos y que sea un presupuesto que se enriquezca en el trámite parlamentario. A todo ello, darle las gracias al equipo de la Consejería de Hacienda, al conjunto del equipo de las distintas consejerías y especialmente, bueno, pues a todos los partidos que, como digo, han contribuido en que hoy podamos presentar este presupuesto en el Parlamento de Canarias. Y sin más, quedamos a su disposición.